Buenas a todos, bienvenidos al esquema que todo lo explica. Hoy voy a poner ejemplos del esquema que todo lo explica y ejemplos también para clarificar el capítulo 055, en el cual hablábamos de la lucha interna nuestra, es la misma que la lucha interna del mundo. En el esquema que todo lo explica, básicamente vivimos y es un camino del ego hacia el todo, y lo único que hace que tú vayas más hacia dentro de tu conciencia es tu escucha interna, ¿de acuerdo? Y esa es la única lucha que tú tienes en tu vida, es la única lucha que tú tienes en tu día a día y es la única lucha que tiene el mundo. Y ahora voy a poner varios ejemplos que van a clarificar que la vida es un camino del ego hacia el todo y que lo único que importa es tu escucha interna. Bien, ejemplos de egos desorbitados. Al sistema, a ti como sistema, a una institución, a una empresa, a un país, al mundo, hay algo que no le viene bien, que son los egos desorbitados. Cuando una persona está demasiado en el ego y no es capaz de interactuar con su entorno, ¿de acuerdo? Y vamos a poner 4 ejemplos. ¿Qué pasa cuando tú, en tu vida, tienes una discusión con tu pareja, con tus hijos, con quien sea? Lo primero que haces es no hablarle. ¿Por qué no le hablas? Generalmente no le hablas porque le quieres impulsar a que esa persona escuche dentro de sí. Entonces evitas que tenga distracciones externas y le haces pensar internamente para que recapacite. Pero eso no solamente pasa en las relaciones personales. ¿Qué pasa cuando castigamos a un niño? El castigo a un niño generalmente tiene que ver con el mismo camino. Ponte en la pared y mira la pared un buen rato. ¿Qué estás haciéndole? Lo que le estás haciendo es empujándole a que tenga escucha interna. Estás empujando que salga de su ego y que vaya hacia la totalidad a través de la escucha interna. Y recapacite, medite, piense, escuche. Los presos y las cárceles. Los presos y las cárceles es básicamente lo mismo. Tenemos elementos que no han sabido cooperar con la ciudadanía de su alrededor y lo que hacemos, si las cárceles funcionan bien, que en principio su primera función sería esa, es meterlos en la cárcel para que ellos mismos tengan escucha interna. Les forzamos a que escuchen de forma interna. Incluso dentro de las cárceles están las celdas de aislamiento, que es más todavía. Si dentro de la cárcel no aprendes a que tienes que escuchar internamente, te meten en una celda de aislamiento y ahí te fuerzan más todavía a que escuches de forma interna. ¿Por qué? Porque generalmente en el camino del ego al todo, las personas más egoicas suelen ser las más complicadas o las más dificultosas. Pero eso tiene muchísimos niveles. Evidentemente, en el ego y el todo hay muchísimos niveles de consciencia. Cuanto más te acercas hacia el todo, más te acercas a la no separación con la totalidad y tienes, digamos que estás más cerca de tu consciencia total. Al sistema, lo que llamamos sistema, y no quiero decir solamente al sistema político o al sistema de las élites, sino a tú como sistema, una empresa, cualquier sistema social, cualquier sistema humano basado en la consciencia, tiene una cierta disputa, la disputa de estar más cerca del todo, más cerca del ego o más cerca del todo. ¿De acuerdo? Generalmente, al ego en sí mismo le interesa que otro ego trabaje para él. Entonces tenemos los sistemas egoicos que nos rodean y nosotros mismos buscamos rodearnos de gente que esté en un nivel de conciencia similar al nuestro e incluso un poco por debajo. Y esa sería nuestra zona de confort. La zona de confort del sistema. La zona de confort del sistema es estar entre el ego y el todo. Y generalmente, como esto no lo tenemos demasiado claro, o la mayoría de las personas, la mayoría de las instituciones y los sistemas están demasiado en el ego como para poder ver todo este sistema en el que se basa la vida, buscamos por miedo que más gente esté por debajo nuestra. Tu jefe, ¿te acuerdas de tu jefe? ¿A tu jefe qué le interesa? A tu jefe le interesa que seas espabilado, pero no lo suficiente como para quitarle el puesto. ¿Y tú cómo gestionas eso? Tú gestionas eso, en parte, la mayoría de la gente mintiendo, porque tienen miedo a la totalidad,
Entonces, básicamente, hay una especie de amalgama de mentirosos, mentiras por todos lados, esas mentiras pertenecen a la disputa que tenemos entre el ego y el todo. Lo que decía, a tu jefe le interesa que tú estés un poquito, que no seas demasiado egoico, pero que tampoco estés demasiado iluminado. No le interesa que pienses demasiado. A cualquier sistema, tú como sistema, una institución, cualquier sistema que está correlacionada con el ego, que básicamente es cualquier sistema, le interesa que estés como adormecido. No demasiado para que no seas peligroso, pero tampoco estés iluminado para que no salgas de su propio sistema y tengas tu vida propia independiente. Entonces el sistema lo único que quiere es verte adormecido, un trabajo de 8 horas que te machaque, Netflix y distracciones, que estés aislado. Y la comida forma parte de ello, porque la mayoría de las comidas que se venden en los supermercados, como procesados, harinas, azúcares y demás, alcoholes, drogas y demás, lo único que hacen es adormecerte. ¿Para qué? Para que tú estés sometido a alguien que esté un poquito más iluminado que tú, pero no demasiado. El tema de los jefes es lo mismo. Por ejemplo, hazte esta pregunta. Tú imagínate que te haces jefe. Que tú te haces jefe, te montas una empresa. Tú te montas una empresa y decides tener trabajadores. Tú has trabajado mucho por esa empresa y has conseguido por fin tener un nivel de beneficios determinado. Te toca contratar. ¿Cómo lo vas a gestionar? ¿Cómo vas a gestionar el ego todo que hay dentro de ti? ¿Vas a contratar gente más lista que tú? A lo mejor te quitan la empresa. ¿O vas a contratar a alguien que sea lo suficientemente lista como para apoyarte, pero no demasiado? Pues esa pequeña disputa interna que tú tendrías si tuvieras una empresa y la hubieras creado desde ti, desde tú mismo, la tiene todo el mundo, en todo momento, en toda circunstancia. La tenemos no solamente en temas de empresariales, sino también cada vez que vamos a comer, cada vez que vamos a procrastinar con relación a algo, cada vez que interaccionamos con algo fuera de nosotros o dentro de nosotros, tenemos esta misma disputa. Estamos más en el ego, estamos más en el todo. ¿Cuánta escucha interna vamos a dedicarle para poder encontrar la mejor solución? Evidentemente, la mejor solución siempre es estar lo más iluminado posible, porque esto te genera independencia y te genera salir del ego, que es la fuente de todas nuestras preocupaciones y de todos nuestros problemas. Cuando tú sales del ego y comienzas un camino de iluminación, básicamente las sincronías se te acercan, hay más gente que te ayude, pero simplemente porque demuestras un aura de independencia que saben, que la gente alrededor siente que no vas a succionarles, su vida. Por lo tanto, limitas el ego de los demás. Creo que ha quedado bastante claro. Ha sido un poquito complicado porque todo esto tengo que explicarlo muy rápido, pero yo creo que ahora con los subtítulos que ponga va a quedar perfectamente claro. Mágico, ¿verdad? Todo tan simple. Cuando lleguemos a 500 seguidores, voy a explicar todo lo que he leído para poder hacer el esquema que todo lo explica. Y son más de 20 lecturas y cientos de entrevistas. Pero lo haré. Cuando lleguemos a 500 seguidores, os voy a dar todas las referencias. Espero que vaya bien. Si alguien quiere adelantarse a las referencias, en la comunidad hay un enlace donde está ahora prácticamente todo. Hasta otra.